La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde Berlín nos escucha Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Guten Tag, Javier. Buenos días. ¿Qué tal? Todavía se me hace raro decir desde Berlín, casi me sale París. ¿A ti se te hace raro levantarte por la mañana y recordar que estás allí? Sí, y no ver la Torre Eiffel desde la ventana. ¿Te acuerdas de las fotografías estas que mandabas? Ponía? Sí, aquí no veo la Torre Eiffel, veo unos árboles muy bonitos. No está mal, ¿eh? Bueno, algo es algo. Desde la ventana se veía la parte de arriba, la punta de la Sí, Torre la Eiffel. punta. Y cada mañana sabíamos cómo amanecía París por esa foto que ponías. ¿En qué has trabajado esta semana, Marc? Bueno, de hecho no he empezado a trabajar todavía. Estás todavía de mudanza, como quien dice. Estoy todavía de mudanza y para seguir pero bueno, estoy ya un poco poniéndome al día, preparándome, instalándome y siguiendo y leyendo las crónicas de Elena Sevillano, que es la corresponsal a quien sucederé en París, sobre la actualidad alemana, que es muy intensa, como también en Francia y en Europa en estos momentos. Oye, hay una cosa cuando te mudas que te da un poco un indicio de cómo funciona. Es verdad que es un poquito superficial, pero esto lo cuenta mucho Hans en la tertulia de corresponsales, cómo funciona un país, que es cuánto te cuesta contratar la luz, cuánto tardan en ir a ponerte cable o fibra, qué tal se te ha dado ese desembarco, cómo funciona la administración de servicios. Sí, mejor de lo que esperaba, ¿eh? ¿Te acuerdas que tuvimos una conversación con Javier Cáceres? Sí. Antes del verano, y comentábamos este tópico de la Alemania eficiente, que no es tal. Bueno, debo decir que de momento me ha sorprendido positivamente, en el sentido de que es sencillo instalar internet, contratar el teléfono, etcétera, los papeleos de cualquier sitio. Pero cuando estuve aquí en 2002, recuerdo una cosa que me quedó marcada, es que tardé 5 semanas en tener instalación de internet. Eran otros tiempos, ¿eh? Estamos hablando de 2002, pero bueno, internet ya existía en 2002, ¿eh? Y recuerdo que me pasé las primeras semanas trabajando en un internet café, que ahora también han caído en desuso un poco, ¿no? Pero iba a un internet café para escribir las crónicas porque no tenía internet. Bueno, esto solucionado. Yo creo que en este sentido Alemania ha avanzado. Sí, tiene un punto romántico lo de escribir crónicas en una cafetería. De hecho, aquí abajo, muy cerquita de la SER, hay una cafetería en la que un escritor muy conocido suele sentarse a escribir sus novelas en un rinconcito y muy poca gente lo reconoce y muy poca gente lo sabe. Bueno, oye, que tenemos mucho. Vamos a empezar. Venga. Va a esperar un año seguramente muy movidito en lo musical. Espero que no te adentres demasiado en el tecno alemán, pero allá tú. Bueno, no es mi predilección el tecno alemán. Esto no es tecno, ¿eh? Esto que he puesto es Udo Lindenberg, que es un clásico alemán de los años 80, y se titula Tren especial hacia Pankow, que Pankow era el barrio de Berlín Este, donde vivían los dirigentes de la RDA, ¿no? Y es una canción que, bueno, bastante conocida e histórica en alemán. Ich muss da was klären mit eurem Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent und will da spielen mit einer Band. Bueno, pues con esta música de fondo, recuerdo que esta es una sección de geopolítica, aunque no lo parezca, y en la Tierra estamos acostumbrados a conectarnos de forma inalámbrica, lo comentábamos, a las redes de internet, al wifi. Claro, ahora los cables casi suenan a un utensilio del pasado, pero hay un entramado gigante de cables submarinos que permiten que circulen datos y que mantengamos las comunicaciones en prácticamente todos los lugares del mundo. Según Telegeography, que es la firma de comunicaciones que hace anualmente un mapa de esos cables submarinos, que es el entramado de Internet, digamos, hay actualmente 559 cables en el mundo que permiten que tengamos acceso a Internet. Claro, parece un poco mágico pensar que en el fondo del mar está el control de la información del mundo y que si se daña a propósito o por las condiciones ambientales,
es un poco como perder esta red neuronal. Y también uno se pregunta, Marc, lo fácil que puede ser acabar con la comunicación, ¿no? Sí, Javier, estos cables no solo nos mantienen conectados. En el fondo, valga la expresión, pero en el fondo estos cables mantienen el mundo en vida, mantienen el mundo en pie, ¿no? Citabas esta cifra de casi 600 cables que mantienen el mundo, bueno, conectado y en funcionamiento. Son 1,4 millones de kilómetros. Un reportaje reciente de la revista del semanario The Economist decía que la distancia que cubrían estos cables, si los pusiésemos uno detrás de otro, sería más de 3 veces la que hay entre la Tierra y la Luna. Imagínate. Claro, estos cables, hay muchos episodios de daños causados estos cables, interrupciones de las conexiones. La mayoría son accidentales, causados por ejemplo, por barcos, por redes, por anclas de embarcaciones que caen al mar, pero también hay actos de supuestos sabotajes, ¿no? Por ejemplo, hay un think tank, que lo cita el Economist también, un informe de un think tank británico, que cita que desde el 2021 se han registrado 8 cortes de cables en la región euroatlántica supuestamente provocados, ¿no? Ha habido 70 avistamientos de barcos rusos, y cito entre comillas, comportándose de manera sospechosa cerca de estos cables. Y en Estados Unidos la inteligencia americana teme que, en caso, por ejemplo, de un conflicto entre China y Taiwán, China pudiera aislar a Taiwán cortando estos cables, porque, claro, Taiwán, al ser una isla, es muy dependiente de estas conexiones. Son objetivos militares estos cables, son vulnerables, y para mí esto refleja una especie de guerra submarina que se está desarrollando de manera casi invisible. Se vio con el Nord Stream, ¿no? con el tubo de gas que conectaba Rusia con Alemania y que sufrió este atentado. Hay sospechas de que estuvo Ucrania detrás, pero recuerdas que en los años 80 se hablaba de la guerra de las galaxias, ¿no? Y ahora es como si la nueva Guerra Fría, más que la guerra de las galaxias, fuese la guerra bajo el mar, la guerra submarina. La guerra del fondo del mar. Para entender este entramado, nunca mejor dicho, y la relevancia que tienen esas conexiones para nuestro mundo, nos atiende desde Barcelona Josep Pegueroles, que es profesor en telecomunicaciones en la Politécnica de Cataluña. ¿Qué tal, Josep? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Para entenderlo un poco, ¿cómo es la logística de instalación de un cable, pongamos por caso, entre, yo qué sé, Nueva York y Lisboa o Galicia? Seguro que existe ese cable. Sí. Bueno, la verdad es que es un proceso bastante complejo y que implica muchos agentes. Podemos tomar como ejemplo uno actual que estamos desplegando en el Mediterráneo, porque la situación de España geográficamente es muy buena para conectar distintos ámbitos territoriales, y estamos actualmente desplegando el Medusa, uno de los conocidos que, entre otros puertos de aterrizaje o landing points que se denominan, va a pasar por Barcelona, por ejemplo, ¿no? La infraestructura, ¿cómo funciona? Pues básicamente se tiene que preparar los puertos para hacer el símil con las comunicaciones marítimas por barco, para que los cables puedan llegar e interconectarse en la infraestructura terrestre. ¿Cómo se despliega un cable? Pues es un proceso muy complejo. Son barcos muy grandes, lentos, que incorporan todo el cableado que previamente ha debido ser fabricado y que lo van desplegando a través de una ruta que se va que se planifica previamente, ¿no? En el fondo del mar. ¿Hablamos de qué diámetro de cable, para hacernos una idea? Bueno, estamos hablando de... no son, o sea, es menos de 1 metro, de decenas de centímetros, dependiendo de la cantidad de fibras o de la capacidad del cable. Hay distintas tipologías, pero estamos hablando eso, que pueden ser pues decenas de centímetros. Igual medio metro, ¿no? Marc? Sí. Buen día, Josep. Aquí Marc, desde Berlín. ¿Todas las zonas del planeta están conectadas entre sí por estos cables o faltan zonas por conectar? ¿Y qué les pasa a quienes no tienen estos cables? Bueno, a ver,
todas las zonas pobladas actualmente tienen conexión mediante cables de este tipo. Sí que es cierto que en los últimos años se ha producido bastante despliegue y ahora la cobertura es mucho mayor, pero pasa como para hacer también el símil, como cuando desplegamos la telefonía móvil 5G o 4G, que todos estamos más habituados o más familiarizados, que en ese pueblo no llega o aquí no tengo cobertura. Bueno, pues hay zonas geográficas donde no llega. Pero debemos diferenciar muy bien el tipo de comunicaciones que estamos hablando. Aquí son grandes conexiones entre zonas geográficas y no es para conectar al usuario final, sino que es para conectar grandes volúmenes de datos. Y quiero introducir un concepto que es el de redundancia. Redundancia en el camino. Nos tenemos que imaginar todo este entramado de cables como si fuese una gran red de carreteras, y que si por lo que sea hay un accidente en una carretera o se tiene que cortar por temas meteorológicos o cualquier otra eventualidad, se pueden buscar rutas alternativas. Obviamente los que están en ese momento van a padecer más, pero la infraestructura de Internet de cables submarinos actualmente está preparada para que se puedan buscar rutas alternativas. Como en todo y como en las carreteras también pasa eso, que si estamos dimensionando las carreteras para que absorba un volumen de tráfico y resulta que una hora se corta, pues la alternativa va a ir más cargada, va a ser más lentos y todo va a ser más va a haber más dificultad. Pero que difícilmente con el entramado actual se va a producir un blackout completo de Internet. Sí que es posible que quede alguna región aislada e incomunicada por cable, pero siempre se pueden buscar alternativas. Para el usuario final, podríamos decir, supongo que no es así, porque a lo mejor esa película de Netflix tarda un poquito más en cargar, pero acaba cargando, ¿no? Porque tiene que dar más vueltas hasta que llegue a seguir. Exacto. Es eso, que el usuario final va a ver que va a tardar un poco más, pero que al final se va a poder descargar la película para entenderlo. Pero entonces, para hacer un sabotaje a gran escala, habría que cortar demasiados cables, ¿no? A ver, en algunas regiones, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer para desconectar España? Por decir algo, ¿vale? Bueno, pues nosotros tenemos unos ciertos landing points en el norte, en Santander, en Bilbao, en la parte mediterránea, en la parte de Levante, en Barcelona, en Gavà. Si estas decenas, que no son muchas, de manera simultánea se dañasen todas, España quedaría desconectada por mar. Se podría conectar por tierra, porque también hay cables, también hay carreteras que van por tierra, pero causaría bastante daño, de verdad. ¿Y cómo, para seguir con este ejemplo, cómo se protege España ante esta posibilidad o esta amenaza de que se corten los cables, de que se averíen o de que alguien los sabotee? Bueno, eso es como todo, y voy a poner otro ejemplo que también estamos todos muy habituados, ¿no? El cobre en las redes ferroviarias, por ejemplo. Pues si hay un sabotaje y hay un robo de cobre, habrá una línea que no se va a poder operar, y entonces en ese momento, pues bueno, va a causar cierto perjuicio. ¿Quién protege estas líneas? Pues las fuerzas de seguridad del Estado, que son los que tienen la responsabilidad. En el caso de los cables submarinos, eso depende del ejército y de la marina. De hecho, hay una organización que se encarga de ir monitorizando mediante barcos que los sitios donde se pasan los cables no haya sabotajes. Pero imaginaos la de kilómetros de costa que hay, la de kilómetros de cable que hay, la de multitud de puntos que se deberían proteger y los recursos limitados que tenemos. Con lo cual, bueno, se hace lo que se puede, existe la organización que se encarga de protegerlo, pero es muy difícil el 100% de seguridad. Claro, he leído que además estos cables es prácticamente imposible repararlos cuando uno se pierde por lo que sea, por uso, por las condiciones, pues se pone otro. Pero yo me pregunto, una curiosidad final es ¿de quién es el cable? Del país del que parte, del país al que llega, ¿es un cable compartido?
Claro, eso es otra problemática, la jurisdicción internacional, ¿no? Normalmente estos cables lo que hacen, precisamente por definición, es conectar distintos países, con lo cual están sujetos a la normativa internacional de distintos países. Tenemos organismos internacionales. También viene de un histórico, porque los cables estos tienen más de un siglo, desde el cable ahora no tienen nada que ver los de ahora con los de hace más de un siglo, pero sí que somos herederos de la legislación y de todos los organismos internacionales que han ido facilitando el despliegue. ¿De quiénes son? Pues básicamente ahora mismo de empresas privadas que se encargan de operar, primero solicitar los permisos a los organismos nacionales que interconectan y que están implicados, que tienen que seguir las regulaciones y los estándares y las protecciones que dicta las normas de los organismos internacionales, como por ejemplo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y luego después ellos con inversión privada deciden establecer un canal que luego lo van a explotar y lo van a amortizar, ¿no? Económicamente. Desde Barcelona nos ha atendido Josep Pegueroles, que es profesor en telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cataluña. Mil gracias por la explicación, Josep. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Aquí tienes nostalgia parisina, ¿no, Marc? Sí, nostalgia marítima también, por esto lo he puesto. Es Michel Jonas, un cantante francés, una canción sobre las vacaciones en el mar. Al borde del mar, ¿no? Al borde del mar. Vamos a parar un par de minutos, que tenemos una desconexión, y vamos a hablar de dos personajes muy particulares. Ahora volvemos. Ser podcast. Singing there while I'm with you, I can hear you when I'm gone. Un pajarito me cantó tu canción, es música hillbilly para hablar de un hillbilly, ahora decimos cuál. ¿Viste el debate entre Trump y Kamala Harris? No lo vi extractos, no lo vi entero. Extractos, pero bueno, todo el mundo ha hablado de todo el mundo se ha hablado mucho de muchas partes o muchos diálogos de ese debate, pero de uno en particular o de una frase en particular que además se ha convertido en ultra viral porque ha habido 40-50 memes en torno a ella, ¿no? Que es esta parte en la que Donald Trump decía que en una ciudad de Ohio, en Springfield, los inmigrantes pues tienen por costumbre comerse los perros y los gatos de la gente que vive allí porque no entienden que son mascotas. Es una estupidez. Nos queríamos fijar en la persona que se inventó esa acusación y esa estupidez, que es el candidato a vicepresidente en el cartel de Donald Trump, que se llama J.D. Vance. Apostó por él para reforzar un poco la corriente ideológica de todo el Partido Republicano más conservadora, y no deja de ser llamativo para algunos porque Vance en un inicio dijo que él jamás estaría con Trump por oportunismo o por convicción, y por ambas cosas, por oportunismo y aparentemente por convicción, ahora está con él. De hecho, Marc, su elección, además de enraizar la parte más ideológica, más conservadora, más hillbilly, creo que es una palabra que ya se entiende bien del partido, pues también plantea una estrategia para acercar al electorado que se siente olvidado por los políticos de Washington, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de la campaña del año 2016 cuando Hillary Clinton habló de los deplorables? Fue una intervención desafortunada y que le costó, yo creo que le costó cara, refiriéndose a una parte del electorado de Trump, ¿no? Y podríamos decir que Vance quiere representar o representa por su trayectoria a estos, entre comillas, deplorables. Es decir, para resumirlo, serían los blancos de origen humilde, abandonados de la mano de Dios, que viven en zonas rurales. En su caso, de Vance viene de los Apalaches, que es esta cadena montañosa que hay en el este de Estados Unidos, Ohio, Kentucky, Virginia
occidental, y este es un poco el origen y el activo de J.D. Vance, que él lo pone como mensaje, ¿no? Yo soy uno de ellos, no viene de las élites, y al mismo tiempo tiene otra particularidad, y es que es un intelectual. Es autor de un libro que apareció, se publicó hace unos años, Elegía Hillbilly, publicada en castellano por Deusto, que es un libro, bueno, yo diría que interesante, notable, bien escrito, donde cuenta su trayectoria, sus orígenes sociales, su infancia difícil en este sector social que tiene algunas características parecidas a la de las minorías raciales, ¿no? Son un poco como negros blancos, en el sentido de que hay guetos, hay marginación, hay incluso discriminación. Y él contó todo esto en el libro, contó cómo había salido de esta clase, había prosperado, había sido marín, había ido a la guerra de Irak, había estudiado en Yale, y después está esta otra cuestión de este personaje que lo hace interesante, que es lo que tú mencionabas, un oportunismo descarado, ¿no? Porque él decía que Trump era como Hitler hace unos años, comparaba a Trump con Hitler, que es fuerte ya, ¿eh? Y ahora es más trumpista y más radical incluso que Trump, ¿no? Él no solo difundió este bulo de los haitianos que se comen a los perros y los gatos, ¿no? También fue el que atacó a las mujeres que no tienen hijos, por ejemplo, ¿no? Otra de sus intervenciones célebres. Y él acaba, por ejemplo, de explicar un plan de, entre comillas, plan de paz para Ucrania, que básicamente le compra todo el programa a Vladimir Putin. Este es J.D. Vance. ¿Cómo llamó a las mujeres sin hijos? Mujeres con gato, ¿no? Y por eso Taylor Swift hizo una foto con un gato cuando anunció su apoyo a Kamala Harris, ¿no? Bueno, una persona que ha conocido la mente de J.D. Vance es Ramón González Ferriz, que es periodista del Confidencial y es el traductor de ese libro que mencionaba Marc, Hillbilly, una elegía rural, publicado en castellano por Deusto, que es la autobiografía de ese candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué es lo que más? Traducir un libro es un trabajo arduo, lo sabemos, y al final no tienes que dejarte emocionar por lo que estás leyendo o asustar por lo que estás leyendo, pero ¿algo te emocionó o te asustó? La verdad es que me sorprendió. Era un libro bastante conmovedor, porque al final era la historia de un niño que se intentaba sobreponer a unas condiciones terriblemente adversas en la que él mismo reconocía que la mayoría de gente no prosperaba, no superaba, ¿no? Es decir, una madre no solo divorciada, sino que consumía droga y había tenido parejas violentas, unos abuelos que le querían muchísimo y fueron los que le salvaron, pero la abuela, que era el personaje central de la historia, era alcohólica, había armas por todas partes, un entorno, como decías bien, que a veces asociamos a minorías. De hecho, lo que hace J.D. Vance ahora es considerar que él forma parte de una minoría marginada, ¿no? Pero ya la época que empezaba el fentanilo, ¿no? Esta droga tan mortal que toma mucha gente blanca de esa zona. Entonces, era un poco conmovedor ver como un niño con una mezcla de suerte y de talento se sobreponía a una cantidad de circunstancias adversas y conseguía lo que en ese momento él todavía defendía como una especie de sueño americano, ¿no? Te sobrepones, vas al ejército, consigues una beca, te conviertes en un universitario de una universidad de élite. Lo que entonces era una especie de historia de éxito, yo creo que ahora lo ha reinterpretado como una señal de que todo el país está trucado en contra de gente como él. Ya no es gente que él regañaba cariñosamente por hacer mal las cosas, sino que ahora tiene esta retórica de minoría diciendo todo lo malo que le pasa a mi gente es culpa de los demás. ¿Te sorprendió, Ramón, el giro, si se le puede llamar giro, de Vance, su adhesión a Trump? ¿Crees que leyendo el libro ya está ahí esto que ocurrió, o es que simplemente ha cambiado de chaqueta descaradamente? Sobre el libro, lo sabéis vosotros muy bien, la prensa estadounidense es implacable, y entonces el libro ha estado sometido a 1000 escrutinios diciendo si era verdad toda la historia o no lo era, o como me preguntas, si ya estaba ahí la semilla del radicalismo o no. Honestamente, yo no tuve la sensación contraria de que él, incluso para quienes no somos conservadores, había una reivindicación del conservadurismo compasivo, digámoslo así, de un conservadurismo piadoso, un conservadurismo incluso escéptico con la religión, ¿no? Él se declaraba ateo y decía que era un poco escéptico con
lo que el evangelismo podía hacer por la gente, porque muchas veces derivaba en fanatismo, decía él. Entonces, no, para mí era lo contrario, para mí era más bien un conservadurismo mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más humano, mucho más compasivo. Honestamente no pensé que derivara en esta especie de conservadurismo antisistema, o no sé cómo llamarlo, en el que vivo instalado ahora. Yo no he leído el libro, pero en la parte en la que cuenta, que supongo que será con todo detalle, su carrera militar como marine en Irak, ¿él fue allí por puro patriotismo o porque las condiciones económicas que le rodeaban de alguna manera le impulsaron a hacerlo? Yo creo que es lo segundo, pero se lo explicaba como si fuera lo primero, ¿no? No digo que sea deshonesto, ¿no? Pero bueno, al ejército estadounidense va una cantidad desproporcionada de gente de recursos bajos, porque es una manera de no solo de tener ingresos mientras eres militar, sino de luego tener condiciones beneficiosas para ir a la universidad. Y yo creo que había un poco de rito de paso de mucha gente de su sociedad que luego lo veía como un acto de patriotismo, un acto de obligación, digamos, cívica, pero creo que, quizás si hubiera procedido de una familia con recursos no habría sentido esa necesidad. Lo que pasa es que también es interesante en ese sentido el giro de esa derecha estadounidense, ¿no? De ser partidaria de la guerra de Irak. Vance ya explicaba cómo esa guerra había destruido comunidades enteras, ¿no? Porque un montón de hombres jóvenes como él se va a la guerra, volvía con traumas, volvía muchas veces con problemas de adicción, y lo que había sido una guerra de la derecha estadounidense para exaltar la capacidad americana para influir en el mundo, él ya lo interpretaba en ese momento como una cosa que había devastado grupos sociales enteros. Y ahora una de las ideas centrales de Trump es que Estados Unidos no va a ir a más guerras en el extranjero. ¿Y tú crees que Vance suma o resta? Porque se le ha criticado incluso que ha ido demasiado lejos, ¿no? En algunas de sus posiciones, declaraciones, exabruptos. Sí, mi sensación es que, digamos, cuando parecía que se iban a enfrentar a Biden y que iba a ser un paseo triunfal de Trump, pues quizá ni sumaba ni restaba. Algunos encuestadores dicen que en realidad los vicepresidentes ni suman ni restan. Entonces quizá con el escenario de hace 3 meses era una especie de decir, bueno, este es el futuro del Partido Republicano cuando Trump haya ganado y cumplido las dos presidencias a las que tiene derecho, pues este es el futuro del Partido Republicano ideológicamente, y ya lo coloco en la vía de salida. Claro, ahora el contexto es muy distinto. Ideológicamente son muy parecidos. El perfil, digamos, demográfico es parecido. Entonces probablemente ahora sí reste. Y sí es verdad que yo creo que lo que antes eran, como decía Mark, que es un hombre con ciertas veleidades intelectuales, lo que antes podían parecer análisis radicales, pero al final estas cosas que a veces dicen los intelectuales que están un poco fuera de tono y son poco realistas, pero que contienen claves ideológicas, ahora parecen que es una manera de expulsar a votantes moderados tremenda, ¿no? O sea que mi sensación es que ahora resta enormemente. Oye, gracias por la explicación, Ramón. Ramón González Ferriz, que es periodista del Confidencial, traductor de Hillbilly, una elegía rural, publicado en España por Deusto, que es la autobiografía de J.D. Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos. Un abrazo, Ramón, cuídate. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Les dictateurs, 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 les dictateurs. 23 años han cumplido del 11S, Marc. ¿Te imaginas? 23 años. Sí. Y ahí hay una generación entera que ha nacido después de aquellos atentados, y hay el otro día lo comentábamos, hay gente joven que no sabe que aquello pasó porque no ha salido en sus clases de historia, digamos, o no han visto la imagen, ¿no? Pero en fin, este 11 de septiembre se conmemoraron varias efemérides. El asesinato de Allende también era el 11S, los atentados de las Torres Gemelas que menciono, aquí en España la Diada. Y en medio de todos estos sucesos, en Perú ocurrió algo más, un 11S. Murió el expresidente Alberto Fujimori,
Fujimori a los 86 años por un cáncer. Tenía que cumplir una sentencia de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Fue indultado el año pasado por la actual presidenta, por Dina Boluarte. Además decretó que el país estuviera de luto oficial por 3 días. Dentro y fuera del país, Marc, aún después de muerto, es una figura que genera división, porque aunque hay un sector de la población que sigue viéndole como un gran gobernante que hizo lo que pudo en tiempos difíciles, negar la represión con la que trató al pueblo peruano sería ignorar que también fue, no sé, pues una especie de outsider que entró en política sin que nadie lo esperase, ¿no? Sí, Javier, y es curioso porque también el 11 de septiembre, el mismo día que murió Fujimori, hace unos años, murió Abimael Guzmán, y a la misma edad, a los 86 años. Abimael Guzmán fue el fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, y la detención de Abimael Guzmán cuando Fujimori era presidente del Perú en el año 92 se consideró, o lo consideraron los seguidores de Fujimori, como uno de los grandes éxitos, ¿no? La lucha contra el terrorismo, la cuestión de la seguridad, es uno de los activos de Fujimori, según sus seguidores, que han llorado su muerte. Y hay otras, ¿no? También se le atribuye el renacimiento económico a principios de los 90 del Perú, después de una época de crisis. Mira, había una crónica en El País estos días de Renzo Gómez Vega, desde Perú, sobre los funerales de Fujimori, ¿no? Y te cito solo unas frases porque realmente llaman la atención. Frases que decían las personas que que hacían cola para llorar la muerte de Fujimori. Decían: nos devolvió la paz cuando estábamos en ruinas, se manchaba las botas para ayudar a los más pobres, regaló pescado y enseñó a pescar, tomó decisiones difíciles en tiempos difíciles. Bueno, es una larga lista, pero me parece muy significativo de este estado, de una parte al menos de la opinión de Perú, que llora a Fujimori. Pero claro, esto sería olvidar otros aspectos fundamentales, ¿no? El autogolpe que se dio a sí mismo, se convirtió en un dictador, la corrupción, los abusos de derechos humanos, ¿no? Y por eso llama la atención que este luto oficial, ¿no? Que ha declarado la presidenta del Perú, y el hecho y el afecto que se ve en una parte de la población. Quizá Fujimori inventó en los años 90 algo que vendría después y que se vería en otros países latinoamericanos y no latinoamericanos, que es este autogolpe, ¿no? Esta dictadura moderna o posmoderna. En otro artículo en El País de Santiago Roncayolo leía esta idea de que Fujimori inventó la dictadura del siglo XXI. Y en este sentido se puede decir que fue un innovador, un precursor. Tenemos la suerte de que nos escuche desde Barcelona el escritor al que admiramos mucho, Santiago Roncayolo. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Tengo que decir que para preparar esta sección ayer me fui a comer ceviche a un restaurante peruano y sugerí a la dueña que brindáramos por Fujimori, y me dijo: brinde usted, que yo no voy a hacerlo. Esto representa... Sí, es amor u odio. Es bien arriesgado tu comentario con una peruana. Me la jugué. Pero ¿por qué? ¿Por qué amor y odio? Bueno, es verdad que él entró en un momento en que la economía estaba hundida en el año 90, la inflación era del 7.000% anual, el Estado estaba fuera de control, apagones, faltaba agua. La violencia estaba descontrolada también, llevábamos una violencia interna que ya llevaba como 70.000 muertos y desaparecidos, y entonces en los primeros años de su gobierno se estabilizó todo eso, se estabilizó la economía, se estabilizó, se capturó a Abimael Guzmán, y entonces hubo un cambio importante. Luego ya todo depende en realidad de cuánto la gente crea en la democracia. Es decir, luego dio este golpe y instaló en la idea de mucha gente la idea de que la democracia no funciona y que necesitas a alguien que venga de fuera y que con las normas de derechos humanos, de equilibrio de poderes, de libertad de expresión, no se resuelven los problemas. Y esto es una idea que ha vuelto a calar en los últimos años porque no parece que funcione la democracia. En el 2009, cuando a él lo condenaron por matanzas en las que murieron incluso niños, la población celebró las condenas porque la población sentía que íbamos a hacer una democracia
próspera y libre y igualitaria y con todas las cosas que vienen asociadas al nombre. 15 años después es un país que otra vez está fuera de control. No hay una crisis económica ni de violencia como la de entonces, pero sí sube la pobreza, sí sube la anemia infantil, que ya alcanza casi la mitad de los niños. Sí se han muerto 50 manifestantes hace poco, los ha asesinado la policía. Y entonces en esa sensación de que la democracia no funciona, o que por lo menos no funciona ahí, que no somos capaces, alguien como él vuelve a ser admirado, mucha gente vuelve a pensar, necesitamos a alguien así, ¿no? Tú escribes, Santiago, que Fujimori, cito entre comillas, inventó la dictadura del siglo XXI. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, hasta el año 90 los golpes eran clásicos. Dabas un golpe con un montón de militares y gobernaban con uniformes militares y se parecían a Pinochet o a Videla o a esta gente que hasta en las fotos tienen aspecto militar, ¿no? A partir del 90, cuando cae el muro de Berlín y entonces ya no hay ese enfrentamiento entre el capitalismo total de un lado y el comunismo total del otro, lo que triunfa es la idea de que los gobernantes tienen que ser elegidos, que el poder tiene que emanar del pueblo. Y entonces, pues incluso regímenes que claramente no son democráticos, como Putin o Maduro en Venezuela, necesitan que haya unas elecciones. No pueden simplemente instalarse como eran en el siglo XX. Lo que tienen que hacer es montar unas elecciones, llamar a la gente a votar y controlar el organismo electoral, el poder judicial y los medios de prensa, ¿no? Y ya está. Con eso puedes legitimarte porque necesitas mostrarte popular. Y además necesitas ser popular, ¿no? Necesitas por lo menos haber logrado cosas en un momento y tener una herencia que legitimar. No puedes hacer eso porque te da la gana. Necesitas partir de una base de apoyo de la población muy importante. Es muy particular que ningún líder de América Latina haya expresado el pésame. ¿Crees que por una falta de afinidad con el personaje? Yo creo que a nadie le interesa mucho reivindicarlo. A nadie le interesa mucho tampoco el gobierno peruano ahora mismo porque no representa nada, o sea, ni siquiera sale en las noticias. Es un gobierno que no tiene una relevancia política, que están dedicados claramente a sus negocios, los legisladores y los ministros. No hay ningún programa, no hay ningún proyecto. Y entonces simplemente nadie se ha tomado esa molestia, ¿no? A nadie le interesa estar metido en esto porque no es un ejemplo de nada. Pero en cambio en el Perú sí que hay este fujimorismo. ¿Existe el fujimorismo? ¿Y crees que va a perdurar una vez Fujimori ha muerto? Bueno, tiene una hija. De hecho, no solamente existe, sino que el partido, la ideología, sea lo que sea, se llama fujimorismo. Y la duda, tiene dos hijos que podrían ser, una que lo ha sido y ha perdido varias elecciones, y otro que podría serlo. Y parece una herencia de sangre. O sea, nadie se ha planteado que sus bases y su organización pueda ser dirigida por alguien que no se apellide Fujimori. Es casi una tradición imperial. Pero básicamente representa algo que va más allá de la familia, y es la idea de que pues una democracia con todos los equilibrios de poderes no funciona para gobernar el país y hace falta recurrir a otras cosas. También se basa en la idea de que en una democracia, en los últimos gobiernos democráticos, también han sido todos acusados de corrupción y también ha habido problemas de derechos humanos. Entonces, es simplemente asumir esa resignación, asumir que eso es lo que somos y que eso es necesario. Fíjate que murió con 86 años, pero él había dicho que se postularía a las elecciones de 2026, tanto que hablamos de los 80 años de Biden, Trump, a punto de cumplirlos también. Esto sería casi con 90 años. ¿Él seguía haciendo política de alguna manera? No, él ya estaba en silla de ruedas, conectado a una máquina de oxígeno. El hecho de que este hombre, conectado a una máquina de oxígeno, sentado en una silla de ruedas, con cáncer y a punto de morir, literalmente moribundo, aceptase ser candidato a la presidencia, es el mejor retrato del fracaso de una democracia, ¿no? De una democracia que está tan desesperada por no ver salidas, por no ver soluciones,
que quiere creer que él puede volver y que eso que ocurrió en los 90 podría volver. Tú te has ocupado durante mucho tiempo y muchos años de Fujimori, y de hecho cuentas en el artículo que ya de pequeño, cuando viste la primera imagen de Fujimori, decías de dónde viene, quién es este personaje que de repente ascendió al poder. Has escrito libros, reportajes sobre Fujimori, sobre Abimael Guzmán. ¿Cómo te ha marcado como ciudadano y diría como escritor esta figura? Bueno, es que yo creo que es una historia de novela. Es un tipo que sale de la nada, que no es nadie, que se lanza en el 90, ha sido rector de una universidad agraria, pero nadie lo conoce, ni siquiera en la universidad agraria lo conocen todos. Aparece de la nada, le gana las elecciones al peruano más ilustre a nivel mundial en ese momento, que era Mario Vargas Llosa, se convierte en una especie de héroe nacional con unos logros que parecían sobrehumanos. Luego se convierte en un dictador que ordena ejecuciones muy crueles y roba muchísimo también, cae por corrupción. Luego huye y renuncia por fax. Luego es candidato al Senado del Japón. Intenta estar en el Senado del Japón porque se hace japonés, no lo consigue. Luego vuelve, va preso, cumple condena, pero al final lo sueltan y termina considerado un héroe para una mitad de la población, y con esta imagen de él moribundo y con el oxígeno a punto de morir, lanzándose de candidato a la presidencia. Es un novelón. Si fuese una novela sería inverosímil, pero es una gran historia. Es verdad que es una gran historia. Oye, mil gracias por la conversación, Santiago Roncagliolo, desde Barcelona. Un abrazo fuerte, Santiago, cuídate mucho. Un abrazo, gracias, nos vemos. Hasta luego. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. ¿Te despides en alemán, Marc? En alemán, Gute Nacht, Freunde. Buenas noches, amigos, aunque es por la mañana. Reinhard May, cantautor alemán. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene, Javier. Dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.